Bueno, primero quería decir que esto no es una presentación de una campaña, es una presentación de una forma de estar en el mundo. Por eso desde aquí estamos muy contentas de decir en voz alta que la Global Summit Flotilla vuelve al mar rumbo a Gaza. Concretamente vuelve el 12 de abril, parte desde Barcelona, y va a ser una flotilla mucho mayor que la anterior. Van a ser más de 150 embarcaciones y además va una caravana terrestre de más de 400 vehículos. Esta vez tiene más que un objetivo de llevar ayuda humanitaria. Esta vez quieren ir allí a reconstruir Gaza. Para ello llevan un barco escuela, un barco hospital, un barco reconstrucción y la idea es quedarse allí para, con la población palestina, ayudarles a reconstruir su vida y su territorio. Así que muchísimas gracias. Aquí estamos. Durante meses hemos estado viendo, la verdad, que Palestina y el conflicto de Gaza en los telediarios, en los informativos, en los periódicos. También hemos visto mucha desinformación, mucho bulo, bueno, muchos cambios de ritmo, ¿no?, en la cobertura mediática, y de hecho parece que actualmente ha bajado como la intensidad, ¿no? También tenemos otros conflictos, por desgracia, que todos tienen que ver un poquito con lo mismo, yo creo. Pero bueno, ha bajado la intensidad, ya no se habla tanto de Palestina. Entonces nos gustaría, desde tu experiencia y tu mirada, que nos cuentes cómo está el contexto actual en torno a Gaza, qué está pasando ahora mismo en Palestina, qué se está contando y qué nos está contando sobre el conflicto de Palestina. Vale. Hola, buenas tardes. Es un placer estar aquí. Gracias por organizar este maravilloso evento. Pues muy rápidamente, lo que está pasando en Palestina es que el genocidio sigue. No se habla tanto de ello, pero sigue ahí. Y de hecho, el desvío del foco de atención está sirviendo para que la anexión ilegal de territorio en Cisjordania continúe y se extienda, para que siga normalizándose y extendiéndose la violencia de colonos protegidos por el ejército israelí. Y para que en Gaza, bueno, en estos momentos, de nuevo el paso de Rafah está prácticamente bloqueado. Como sabéis, ha estado bloqueado más de 2 años. Se abrió poco antes de que comenzaran los ataques ilegales contra Irán. Aquello solo duró unos días, a cuentagotas, es decir, permitían salir, en el mejor de los casos, 25 o 30 personas diarias. Hay 20.000 personas que necesitan atención sanitaria urgente porque están heridas o enfermas, y no hay infraestructura en Gaza para que sean atendidas y para salvar su vida. No entra lo necesario, cientos de miles de personas están viviendo en tiendas de campaña. Más de la mitad de la franja de Gaza está ocupada por el ejército israelí y se ha normalizado y reforzado el plan ilegal de Trump para Gaza, porque es un plan que viola el derecho internacional, como han señalado varios relatores de Naciones Unidas. ¿Por qué lo viola? Porque normaliza una ocupación ilegal de facto de más de la mitad de la franja de Gaza, y porque normaliza un plan colonial 2.0 a través de una junta integrada por personas elegidas a dedo por Donald Trump y presidida por Donald Trump, para hacer negocios urbanísticos, entre otras cosas, negando los derechos básicos de la población palestina. Y como digo, en Jerusalén Este y en Cisjordania esa anexión ilegal continúa, además, bueno, dificultando, hablabais ahora de la UNRWA, ¿no? Pues dificultando, por ejemplo, el trabajo de organizaciones como UNRWA, cuya sede en Jerusalén Este, territorio ocupado ilegalmente, tal y como indica la Corte Internacional de Justicia, pues el ejército israelí ha destrozado e incendiado la sede de UNRWA en Jerusalén Este. Y como decías, todo está interconectado, es decir, sabíamos que si no se presionaba a Israel intentando parar el genocidio en Gaza, pues ahora iba a llegar esto. Además, a mí me fascina bastante que se hable mucho de lo que solo de estrategias militares, sin contar o sin incidir en las consecuencias que están teniendo en la población civil, no solo en Irán, sino en Líbano. Que es que hay más de 800.000 personas desplazadas, es un desplazamiento forzado exigido por el ejército israelí, que ha matado a más de 600 personas en Líbano, entre ellas muchos niños y niñas, y sigue haciéndolo cada día y apenas sale en los medios de comunicación. Por último, subrayar, nada de esto lo sabíamos sin la labor esencial de los periodistas y las periodistas palestinas en Gaza, que se han jugado la vida
muchos han sido asesinados, más de 260, y que han roto el Matrix que quería imponer Israel, Estados Unidos y sus aliados, porque esto es inédito. Yo nací en 1975, tengo 50 años, he cubierto, pues estuve en Kosovo, estuve en Afganistán, estuve en Irak, estuve en Líbano en 2006, en muchos lugares, y la generación anterior estuvo en Vietnam, y estuvo en todas las guerras de Yugoslavia, y evidentemente muchas veces era difícil entrar, dependiendo del territorio, pero siempre algunos integrantes de la prensa internacional siempre podían entrar y verlo. 2 años y pico después, la prensa internacional sigue sin poder entrar en Gaza. Y este es el gran aliado también de la Unión Europea a día de hoy. El mayor socio comercial de la Unión Europea, de Israel en el mundo, es la Unión Europea. Y a todas aquellas acciones que la Corte Internacional de Justicia pidió a los países del mundo que hicieran, pues no se han hecho a día de hoy, por eso estamos aquí. La gran pregunta que dejo en el aire es ¿qué vamos a hacer y qué van a hacer los gobiernos europeos? Y apelo a Europa, por ser la Unión Europea primer socio comercial de Israel y porque estamos en Europa, ¿qué vamos a hacer para impedir que mañana estemos todavía en un escenario peor? Está claro que la mirada de Olga y lo que nos acaba de contar, ¿no? es bastante de sentido común, el poder denunciar este genocidio, el poder denunciar las injusticias, ponerse a favor de la población y de los derechos humanos y sobre todo señalar a los responsables, ya sea Israel, ya sea Estados Unidos de Trump. Pero bueno, esta mirada, por desgracia, no es la dominante en los círculos de poder, aunque estamos viendo que, Iva, ahora quiero hablar contigo de esto, en el mundo de la cultura, ¿no? Y además especialmente ahora en el mundo del cine, ha habido como un cambio, hemos visto como que hay más presencia de la causa palestina, hay más gente denunciando, lo hemos visto en los últimos Goya, con la gente con la chapita de la sandía, el discurso de Susan Sarandon, no sé. ¿Tú qué crees que realmente está cambiando algo, se está visibilizando algo? ¿Qué papel es el que puede jugar la cultura para hablar de este tipo de conflictos, para visibilizarlos, para crear narrativas, para cambiarlas y bueno, para hablar de ellos sobre todo, ¿no? Ya que tenéis ese poder de estar ahí un poco en lo más público? Hola, buenas tardes. Pues sí, efectivamente creo que el papel de la cultura es fundamental en cualquier conflicto, sobre todo en un conflicto prolongado en el tiempo ya, como es en este caso el genocidio en Gaza, ¿no? Ya no solo porque la disputa ya no es el territorio, no, sino también es importante la narrativa que hay detrás, ¿no? ¿Quién lo cuenta? ¿Desde qué punto de vista? Y qué personas se silencian, ¿no? No se les permite, no tienen ni voz ni voto. En este caso, como decía Olga, ni siquiera la prensa internacional puede entrar en la Franja de Gaza. Entonces, bueno, ya sabemos que la política pues, negocia muchísimos intereses geopolíticos, diplomáticos, los mínimos, pero sobre todo económicos, ¿no? Pero nosotros, yo que pertenezco a la cultura como actriz, el enjuego es otro, apelamos a la empatía, a la memoria, incluso a una imaginación moral que se pueda construir. Y en este caso creo que la música, que el cine, que la literatura, que el arte, que es fundamental para acercar historias, esas experiencias, esas vivencias de esas personas que están en conflicto. Poder verlo, poder escucharlo y que no se diluya en una cifra estadística, ¿no? O en un discurso oficial que podemos escuchar. Aparte, bueno, en la historia hemos visto cómo gracias a la cultura hemos podido luchar por los derechos humanos, ¿no? Habría 100.000 ejemplos, pero bueno, si ponemos los ejemplos en Latinoamérica con las dictaduras militares, ¿no? Artistas como Héctor Jara o escritores como Eduardo Galeano, gracias a ellos hemos podido luchar y hay memoria histórica. Entonces,
es fundamental. En este caso, en Gaza, pues una película, por ejemplo, como La voz de Hind, de Kauthar Benjamilla, está nominada al Oscar como mejor película internacional, que es este domingo. Pues el protagonista, por desgracia, ni siquiera puede ir a la gala de los Oscar porque es un ciudadano palestino. Yo como actriz, nominando mi película y sería un sueño para mí, ¿no? Pues él ni siquiera puede ir y encima esa película habla de eso, de esa pobre niña Hind llamando a la media luna, ¿no? Media luna, ¿cómo se llama? No sé, media luna roja, y es aterrador cómo llama desde ese coche en el que está con sus tíos y sus 4 primos a los que acaban de asesinar injustamente, ¿no? Gracias a eso, ¿qué pasa? Ves esa película, yo me acuerdo que fui al cine aquí en Madrid a verla, veía a la gente completamente descompuesta y como mucha gente, de repente, bien, os habéis despertado, pues esos cientos y cientos y cientos, que ahora son miles y miles y miles, son todos como Hind, y esa es la voz de Hind, ese es el rostro de Hind, y por fin hay que humanizar esas cifras. Eso es gracias a la cultura, gracias a una película como La voz de Hind, y gracias a, yo me alegro mucho de muchos compañeros que se posicionan con esta causa. Lo pudimos ver hace 2 semanas en los Goya, como la mayoría apoyaba la causa, como se habló de ello también en el discurso inaugural de la gala. Fue muy acertado y fue bonito porque desgraciadamente hoy en día parece que el foco de interés está en otro sitio, ¿no? Que se ha cargado el señor Trump de provocar noticias diferentes desde que empezó el año para ensañarse en Cisjordania ahora mismo, ¿no? Entonces, fundamental el papel de la cultura, desde luego, y fundamental que todos los compañeros nos sumemos, porque al final no es una cosa de sentido común y de derechos humanos. Pues ahora vamos contigo, Said. Gracias, Iva. Si me puedes pasar el... Bueno, ya hemos dicho antes, Said, que esta nueva flotilla va a ser mucho mayor, además no solo en cifras, ¿no? Sino que tiene un objetivo también de reconstrucción. La flotilla anterior ya vimos que implica muchísimas personas, activistas de todos los países. De hecho, antes nos contabas cómo estáis creando red entre diferentes países, todos más o menos con un conflicto similar, parecido, unidos además por muchas causas. Y bueno, a mí me gustaría saber, nos gustaría preguntarte por qué la flotilla ahora, por qué hacer una segunda flotilla, cuál es la importancia de esta misión civil tan grande en este momento y bueno, que sería lo fundamental ahora mismo de salir ahora. Pero muchas gracias por la invitación y por el esfuerzo que se está trabajando para apoyar la campaña, por todas las iniciativas que están trabajando por Palestina también, por las ponentes que están con nosotros. Es un honor estar entre 4 mujeres luchadoras aquí. Lo que quería explicar, porque Olga nos ha explicado muy bien cómo está la cosa actualmente y que después de octubre hasta ahora hemos visto silencio en medios de comunicación. Para los palestinos no ha cambiado nada, al contrario, se ha hecho peor la situación en Cisjordania, en 48, en Gaza, y para el mundo parece que hay alto de fuego cuando no hay, ¿no? Y los gobiernos siguen siendo cómplices, los gobiernos facilitan la impunidad del gobierno sionista. Entonces, lo que debemos intentar empezar a practicar en nuestras sociedades, a mentalizarnos que cuando los gobiernos fallan, no desaparece la responsabilidad, sino cambia. Y la sociedad civil tiene que tomar esta responsabilidad. Lo que no podemos hacer es decir, bueno, los políticos no están haciendo, pero nosotros, ¿qué? Entonces, hoy estamos ante una tarea histórica porque vemos no solo el contexto de Palestina, hemos visto antes en Venezuela, hemos visto en Colombia, estamos viendo lo que está, ¿no? en Irán, Sudán, Congo, todos esos genocidios, todos esos crímenes que se están cometiendo contra las poblaciones vienen
de una misma mentalidad, de esta maquinaria de guerra que quiere seguir controlando al mundo, que se quiere impulsar y forzar un nuevo orden cuando las corporativas que mandan, las empresas, lo que se está creando Trump es la que manda. No hay Naciones Unidas, no hay resoluciones internacionales, sino el que paga más tiene más participación en la toma de decisión. Entonces, viendo todo esto, viendo esta realidad, viendo lo que ha dicho Olga, que este es un proceso de colonización en Gaza, no es un consejo de paz, no es una nueva iniciativa que puede cambiar, no habla de ningún derecho palestino. Y con esta impunidad tomamos la responsabilidad de volver a organizarnos otra vez, volver a movilizar, pero de un contexto como una alternativa de la sociedad civil a este proceso de colonización. No podemos imaginar un proceso de paz en Palestina y una reconstrucción de Gaza que no está liderada por los palestinos. Y por eso presentamos una iniciativa que está liderada por los palestinos para volver a reconstruir a Gaza. Hoy no podemos solamente hablar de abrir un corredor humanitario, porque es muy importante, es una necesidad actual la ayuda humanitaria en Palestina, pero yo vuelvo a repetir siempre, esto no es un terremoto. No estamos hablando de un contexto, una causa que ha pasado por un evento natural. Son causas hechas por personas, por crímenes que se están cometiendo sobre este territorio. Y si no nos movilizamos para parar esos crímenes, van a seguir pasando. Las toneladas de ayuda humanitaria están en la frontera de Rafah y siguen siendo ahí desde hace muchos años. Cuando han firmado la tregua desde octubre, ¿no? Han acordado casi 600 camiones para entrar al día, entran menos que 253, que es menos de la cuarta necesidad diaria de la sociedad civil de Gaza. Entonces, por eso hay que movilizar. Queremos movilizarnos no solamente en mar, como has dicho, queremos movilizarnos con 2 convoyes en tierra, uno que va a salir del norte de África, otro va a salir del este de Asia, de Pakistán. Queremos organizar huelgas con los trabajadores de los puertos. Queremos organizar un congreso parlamentario en Bruselas el día 22 de abril para hacer presión política en los espacios de toma de decisión. Queremos organizar marchas, queremos organizar encampamentos con los estudiantes. La realidad, lo que queremos hacer es un uprising, es un levantamiento de la sociedad civil en todas partes del mundo. Queremos que haya un participante como mínimo de cada nación, porque cuando hablamos que todo el mundo está con Palestina, vamos a hacerlo de una manera práctica, presencial, que hay una persona de cada nación en este mundo participando en la flotilla. Has dicho que vamos a ir con educadores, con ecoconstructores, con médicos, 1000 médicos. Queremos intentar llegar a Gaza con una lista de necesidades para los hospitales que nos han enviado desde Gaza. Más que 100 barcos, casi 3000 participantes. Pero sobre todo lo que queremos es una unión en tierra y mar que rompe esta impunidad, que rompe con el genocidio, que rompe con la complicidad de los gobiernos, porque van a seguir fallando de hacer su labor principal y tenemos que dar respuesta, porque lo que está pasando en todos esos conflictos nos está llegando a nuestra casa. Y este poder nuevo de mandar en los diferentes países, nos vamos a confiscar esto, dice Trump, yo digo de decidir quién va a controlar, quién va a gobernar Irán, quién va a gobernar Venezuela. Y en algún momento nos va a tocar el turno aquí. Nos van a decir, yo tengo que decidir quién va a gobernar en España. Entonces, si no nos movilizamos, si no nos enfrentamos en todas partes del mundo a este orden, nos va a llegar el turno. Y luego nos vamos a dar vueltas mirando quién se va a hacer solidaridad con nosotros. Y ahora la cuestión no es solidaridad, sino levantar y resistir. Gracias. Muchas gracias a ti, Zaira. Y gracias por la iniciativa, de verdad, sois unos valientes y unas valientas, total. Cote, ahora voy contigo. Estás aquí en representación de una cooperativa de la economía social que trabaja en energía renovable, en energía solar. Y queríamos saber qué tiene que ver todo esto, la energía, qué tiene que ver la economía con el conflicto en Gaza y bueno, con esta campaña, con todo lo que está ocurriendo.
Gracias Marta, gracias a vosotras, a ti, por tanta inspiración. Y permitirme dos reflexiones cortas pero muy lógicas para poder comprender qué tiene que ver la energía con un conflicto como el de Palestina. De entrada, nos es fácil ver cómo ahora mismo el gobierno está orquestando unas medidas de urgencia para poder contrarrestar la posible subida de los precios de la energía por la guerra de Irán. Es decir, ¿qué pasa con la energía y la economía? La energía es la base de nuestro sistema económico, porque vivimos en sociedades totalmente dependientes de la energía. Fijaos, en nuestra vida cotidiana es muy intuitivo ver que utilizamos energía para climatizar nuestros edificios, para nuestra movilidad, para usos eléctricos, etc. Pero a un nivel macro, todos los sectores estratégicos son totalmente dependientes de la energía. Es decir, sistema agroalimentario, no es tan intuitivo, totalmente dependiente de la energía. La construcción de infraestructuras, la fabricación de productos, el transporte de todas estas materias que se fabrican. Es decir, vivimos en una sociedad energívora. Y yo os pregunto, ¿cómo es la energía que está sosteniendo nuestra sociedad moderna a nivel mundial y a nivel estatal? Las cifras son iguales. A fecha de hoy, y es muy sorprendente, se sostiene un 80% de la energía que consumimos quemando combustibles fósiles. Al loro con la contaminación ambiental y el cambio climático. Pero esta charla no va de esto, va de qué ocurre con los combustibles fósiles. Es muy evidente. Están localizados en determinados territorios. Ya de entrada, desde una mirada quizás eurocentrista, podemos decir, si sube la energía, los precios de la energía en los mercados internacionales son volátiles. Por lo tanto, todas las economías del mundo están en una situación de vulnerabilidad por esta volatilidad de los precios y por la presión que se hace política de la energía. Pero además, por ejemplo, Europa, que mencionábamos antes, sufre un tema tremendo, que es la falta de abastecimiento o de seguridad de suministro. Pero vamos a darle la vuelta a qué ocurre con estas materias primas energéticas, una cara de la misma moneda en otras partes del mundo. ¿Qué ocurre con las regiones, con los territorios que tienen materias primas energéticas? Pues que son zonas muy golosas, tan golosas que se llama la maldición de los recursos, porque sufren acosos y derribos, y casi todas las guerras y pugnas del siglo XX y XXI están originadas de una manera directa o indirecta por esta pugna de las materias primas energéticas. Por lo tanto, una alternativa de modelo energético basada en ahorro, eficiencia energética y fuentes renovables es una garantía de liberar al mundo de estas tensiones geoestratégicas. ¿Por qué? Porque todos los países del mundo tienen recurso renovable. O tienen sol, o tienen viento, o tienen agua, o tienen calor de la tierra. Bueno, nos podríamos quedar aquí, qué guay todo, ¿no? Bueno, un modelo renovable por sí mismo no tiene por qué estar alineado con la justicia social. Puede estar alineado con un sistema económico extractivista, que lo conocemos muy bien, que por maximizar el lucro es a costa de derechos sociales y ambientales. Y lo hemos visto también con renovables. Extracción de la energía y de la economía de los territorios a costa de degradar terrenos y paisaje. O también vemos cómo se hacen represas en América Latina expulsando a las poblaciones indígenas, y las podemos meter en el modelo renovable. Por lo tanto, necesitamos una economía y un sistema energético que ponga la vida en el centro. Ya dice el Comité Económico y Social que la energía es un bien básico, esencial para la vida, y que se debería, a pesar de que fueran empresas privadas, de gestionar con los criterios de servicio público. Es decir, ¿pero cómo nos permitimos el lujo de que personas que están en una situación de vulnerabilidad económica se les pueda cortar el suministro? O que aún en el mundo haya 750 millones de personas con falta de acceso a la energía moderna, a la electricidad. Es decir, tenemos que apostar por un modelo energético que ponga la vida en el centro. Entonces aquí viene mi segunda reflexión súper importante. La penetración de ciudadanía. Hasta la fecha, para mí, es la única solución que se me ocurre
penetrar ciudadanía en el modelo energético como garante de un modelo a favor de la vida, que no deprede el territorio, que no genere contaminación ambiental, que no genere cambio climático y que no expulse a las personas del territorio. Desde ECO llevamos pues 2 décadas montando un montón de herramientas que nos faciliten a las personas que estamos aquí, tan normales y tan corrientes como todas nosotras, a penetrar en el modelo energético, bien poniendo paneles en nuestras casas, en nuestras oficinas o haciéndolo de manera colectiva. Nos encanta lo colectivo porque creo que juntas somos más y lo hacemos mejor. Pero también participando en proyectos de renovables que venden toda la energía que producen al sistema eléctrico. Y esto es muy importante porque cada kilovatio de energía limpia que entra en el sistema eléctrico evita la generación de 1 kilovatio quemando gas. De ahí que, pues ya llevábamos años montando estos proyectos para que la gente pudiera participar. Y como venden la electricidad, tienen una rentabilidad que les hace más que competitivos para tener los ahorros en un banco tradicional que a saber qué hacen con nuestro dinero. Pero nos podríamos haber quedado aquí, pero no. Nos conmueve y nos mueve cuando hay una intención. Las causas que nos conmueven, de ahí que empezamos a hacer campañas en energía que conquistas derechos. Es decir, ¿y si todos estos proyectos colectivos que estamos sosteniendo para una alternativa energética sostenible y ciudadana, además pudieran colectivamente donar dinero, recursos económicos, es decir, donar poder a causas que necesitamos conquistar estos derechos? Facilitar que estas organizaciones tengan capacidad económica. Así hicimos, por ejemplo, con el Aita Mari, no sé si os acordáis, hace años, este atunero reconvertido en un barco de ayuda humanitaria en el Mediterráneo, o con la asociación, la fundación aquí vecina del 26D, que necesitaba recursos para, para ayudar a los mayores de la comunidad LGTBI que tienen una situación muy vulnerable. O, hace nada, con Altri para parar la campaña de esta macrofábrica de celulosa en Galicia y que se iba a cargar parajes naturales y la economía local. Pues ahora mismo es evidente, ¿cómo no?, hacer una campaña a la que os invitamos a participar. Por una parte, fomentar un modelo energético ciudadano y sostenible y que parte de la rentabilidad vaya también pues para la flotilla, porque igual que en política, cuando nos hablan los políticos de grandes políticas, si no tienen recursos económicos se quedan en brindis al sol. Si la flotilla no tiene recursos, pocos médicos va a poder llevar, ¿verdad? Muchas gracias, Cote. Es verdad que si la energía y la economía no están en manos de las personas y siguen en manos del capitalismo, del oligopolio, no va a cambiar nada, ¿no? O sea, eso lo estamos viendo con la energía renovable en el territorio español, pero por supuesto se está viendo mucho en Oriente Medio, pasa en Palestina, está pasando en Irán, ha pasado en muchísimos más lugares, ese extractivismo y esa pugna por el control de la energía, de los recursos, de sus infraestructuras, incluso ahora mismo de la reconstrucción futura, ¿no?, de Palestina. También ahí vemos que en este tablero están implicados entidades financieras, fondos de inversión, capital privado. Entonces, por ahí me gustaría preguntarte, Olga, ¿cuál es el papel que tiene la banca tradicional y las inversiones en este mapa del conflicto en Palestina? Bueno, hace negocio, ¿no?, como indica el último informe de la relatora de Naciones Unidas para los Territorios Ocupados Palestinos, Francesca Albanese. Pues hay varias entidades financieras internacionales que contribuyen activamente con complicidad en la ocupación ilegal y en lo que es un sistema de segregación definido como tal por la Corte Internacional de Justicia, ¿no?, contra la población palestina. Lo que pasa es que forman parte no son solo las entidades financieras y los bancos, que evidentemente deberían, tal y como pide la Corte Internacional de Justicia a los países del mundo y a las entidades, se tiene que suspender. Estoy citando textualmente, Lo que pasa que, no basta con decir defendemos el derecho internacional, hay que aplicarlo luego, ¿no?
Y ojo, que el derecho internacional, las Cortes de la Haya han cumplido. De hecho, han dado pasos inéditos, pasos que nunca se habían dado antes. Los que no están cumpliendo son los que tienen que ejecutarlo. Entonces tenemos que pedir a nuestros gobiernos que tomen esas herramientas que las Cortes de la Haya y el derecho internacional les entrega y las apliquen. Porque no se puede estar en un sitio y en el contrario. Es decir, la Corte Internacional de Justicia pide suspender relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la ocupación ilegal, voy a decirlo textualmente, que contribuyan a la situación de los territorios ocupados palestinos. Está hablando de la ocupación ilegal y de la segregación. Es un informe y un dictamen sobre la ocupación ilegal y la segregación, ni siquiera sobre las matanzas, ni siquiera sobre el genocidio. Se está hablando sobre un crimen de guerra, que es la ocupación ilegal, la transferencia de población del Estado ocupante al territorio ocupado. Eso es un crimen de guerra. Y eso se sigue produciendo cada día. Yo la primera vez que estuve en Palestina fue en los años 90. Luego viví un tiempo allí. Luego cada vez que vuelvo descubro nuevo territorio ocupado, anexionado. Y no son un grupo de colonos, como a veces muchos medios de comunicación nos quieren hacer creer. Son políticas estatales que se pueden ejecutar a través de la protección del ejército. Entonces, no es solo que, por supuesto, las entidades financieras y la banca, tienen que ser los países, tienen que ser los gobiernos, tienen que ser todas las empresas, todo el entramado que ha permitido que estemos aquí. Y somos muchas las personas que estamos muy cansadas, pero no nos vamos a rendir, de repetir lo mismo desde hace 30 años y otras desde hace 50 y otras desde hace 70, que aún siguen vivas. Porque nada empieza hoy. Las resoluciones de Naciones Unidas y el derecho internacional llevan violándose repetidamente mucho tiempo. ¿Qué se está haciendo ahora para impedir que esa anexión ilegal que estamos viendo delante de nuestros ojos no continúe? Decía antes de ayer el ministro de Exteriores omaní, que ha sido mediador en las conversaciones y negociaciones entre Irán y Estados Unidos, y que 24 horas antes del inicio de los ataques ilegales contra Irán aseguraba que había grandes avances y que Irán había aceptado todas las condiciones, señalaba algo que es obvio, ¿no? La voluntad de Israel de buscar modos de impedir la creación del Estado palestino o una igualdad en Palestina, ¿no? Una igualdad entre los pueblos. Que lo que es un régimen de apartheid, como lo fue Sudáfrica, es lo que ocurre en Palestina, es decir, un régimen militar sin derechos, sin libertad para la población palestina, ¿no? Y este es uno de los objetivos de Israel. Y sabemos que desde hace mucho tiempo Israel busca el enfrentamiento, el caos, la fragmentación y la guerra, porque es a través de la guerra como obtiene lo que el derecho internacional le niega. La flotilla, ¿por qué es tan importante? Es tan importante porque estamos viendo cómo se están enviando tropas. Acaba de decir esta tarde el Pentágono va a enviar más marines. Entonces vemos, se envían barcos de guerra, se envían cazas. Reino Unido está facilitando sus bases militares a bombarderos estadounidenses para que vayan a Irán. ¿Dónde están los enviados especiales para la paz? ¿Dónde están? Nos están obligando a normalizar el tablero militarista, también en el debate público. Yo estoy harta de que me pregunten solo por lo militar y por las estrategias militares. Oye, claro que al final del camino está la bomba nuclear, ya lo sabemos, pero entre medias hay otras herramientas. Nombrémoslas, porque nos van a acostumbrar a que nos olvidemos de que existen, y usémoslas. Y esas herramientas son el derecho internacional, son la política, son la movilización social y el empuje desde los pueblos, que somos los que estamos cada vez más aplastados, porque en ese régimen de guerra del que hablaban antes las compañeras y el compañero, hay un retroceso siempre de derechos y libertades. En un régimen de guerra no brotan los derechos y las libertades, y acá en Europa ya estamos viendo ese retroceso. Y advirtió de él hace ya un tiempo, en febrero de 2024, la relatora de Naciones Unidas para la Libertad de Expresión y de Protesta, Irene Khan, que dijo: estamos viendo ya en territorio occidental, refiriéndose a lo que pasaba en Estados Unidos y Europa, un retroceso en nombre de no sé qué, que en el fondo es en nombre de la protección del genocidio. Vamos a proteger el genocidio, vamos a proteger a nuestro aliado para que continúe violando el derecho internacional y aplastando al pueblo palestino, y para protegerlo tenemos que reprimir a nuestros propios pueblos,
que se manifiestan, que hacen acampadas, que dicen no en nuestro nombre. Y eso está ocurriendo. Y en las acampadas estudiantiles en Estados Unidos fueron reprimidas y acá, en suelo europeo, están multando, arrestando e incluso acusando de terrorismo a gente porque ha salido a la calle diciendo no en nuestro nombre, no al genocidio, no a la ocupación ilegal, no a la segregación. ¿Por qué no se habla de esto? Es que ese es el régimen de guerra. Cuando nos dijeron que tenía que aumentar el gasto militar, evidentemente en detrimento de otras cosas, como ya está ocurriendo en muchos lugares de Europa, cuando nos dijeron que la guerra es inevitable y necesaria, porque en el fondo nos están diciendo esto, nos están diciendo que renunciemos a nuestros derechos y a nuestras libertades. Entonces, termino conectando esto con lo que decía Cote, porque claro que está relacionado. Yo cubrí la invasión ilegal desde Irak bajo los bombardeos estadounidenses. He visto montañas de cadáveres en Gaza, en Irak, en Afganistán, en Líbano en 2006, donde aplicaron la doctrina Dajilla, que luego han vuelto a aplicar en Gaza y que ahora están aplicando de nuevo en Líbano y en Irak. Y recuerdo que un día estaba esperando a que me dieran paso desde Bagdad, viendo los bombardeos, sintiéndolos, y pusieron una declaración de Eduardo Galeano, que ya salió aquí antes. Y dijo algo bonito, como lo decía él, ¿no? Si Irak tuviera rabanitos en vez de petróleo, pues esto no estaría ocurriendo. Bueno, que todavía hoy tengamos que escuchar a analistas en prime time negar esta evidencia, pues es insultante. Pero no somos estúpidas, la gente no es estúpida. Entonces vamos a no permitir que nos hablen como si fuéramos estúpidas. Se ha dado un pistoletazo de salida en el que hay una carrera impulsada por sectores de la élite mundial en la que se apuesta por la guerra, y cuando digo guerra hablo de guerra de alta intensidad, baja intensidad, control coercitivo, represión, vigilancia, la guerra en las fronteras, todas las formas, ¿no?, de represión. Se apuesta por ella para acceder a rutas, a recursos, minerales críticos, tierras raras, por supuesto gas, petróleo, etc., como medio para acceder a eso, pero también como fin en sí mismo, como objetivo en sí mismo. Porque en vez de querer asumir de una vez que este modelo no funciona y que se está cargando el planeta y que está aumentando la desigualdad social y económica, hay una huida hacia adelante porque hay una élite que se lucra a costa de este modelo disfuncional. Y para mantener este ritmo de producción y consumo y esos negocios, la industria armamentística les viene muy bien. Y en ese modelo de sobreacumulación nos están imponiendo ese régimen de guerra donde perdemos todos los pueblos del mundo. Ellos ponen las estrategias y quieren que nosotras y nosotros pongamos los muertos. Por eso tenemos que movilizarnos, porque esa herramienta sigue existiendo. Evitar que nos inoculen el miedo y defender iniciativas como la de la flotilla, que no está operando en el tablero militar, ese tan normalizado, ese que nos dice que es normal ahora seguir enviando tropas como está haciendo Estados Unidos y también países europeos, y saber tener imaginación suficiente para entender que siempre tendremos herramientas políticas, herramientas sociales y herramientas comunitarias para decir no en nuestro nombre. Muchísimas gracias, Olga, por tu análisis. Iva, te voy a saltar un momentito, luego vuelvo contigo porque Said va a tener que salir dentro de poco. Así que Olga ha hablado de la movilización social, entre otras cosas, ¿no? Y lo que está claro es que la flotilla, bueno, ha hecho muchas cosas bien, pero sobre todo ha promovido una movilización social increíble, ¿vale? Sobre todo yo me acuerdo cuando se detuvieron de manera ilegal el Estado de Israel, toda la gente que salimos aquí en España, bueno, en todos los países, yo creo, y sobre todo puso otra vez Gaza en el centro de las conversaciones públicas, ¿no? Entonces, eso es maravillosa, esa función. La acción no es solamente en el mar, ¿no? Es una acción internacional de bastante peso. Me gustaría saber ahora, en esta segunda misión, que es mucho más grande, ya nos has explicado antes, es enorme, hay implicadas muchísimas más personas y con un objetivo mucho más ambicioso.
¿Cuál es el apoyo que estáis sintiendo, que estáis teniendo, tanto institucionalmente como socialmente? Y bueno, ¿cuáles son vuestras necesidades para que esta campaña, para esta iniciativa llegue a buen puerto, nunca mejor dicho, o sea, puerto en Palestina, en Gaza, para que todo esto funcione correctamente? ¿Qué necesitáis? ¿Qué os falta? Primero pido disculpas porque después tengo que salir directamente al tren porque mañana me toca Galicia. Entonces, estamos intentando dar máxima visibilidad y utilizando ese tema para sensibilizar, como ha dicho Olga, con el silencio de medios de comunicación. Es importante poder llegar a las personas y explicar lo que está pasando. Es muy importante lo que comentaste, ¿no?, sobre las movilizaciones en tierra, porque lo que queremos hacer ver que las personas que están en los barcos no son más importantes que las personas que están trabajando en tierra, no son más importantes que las que están en las caravanas. Es decir, lo que queremos es un movimiento internacionalista que nos recuerda a los momentos históricos donde la sociedad civil se colaboró, se ha puesto en solidaridad para luchar contra una forma de represión y otra. Y durante mucho tiempo nos intentaron hacer olvidar que tenemos la capacidad de actuar. Y el verano pasado hemos visto que sí, hemos visto un gobierno fascista de derecha en Italia cambiando el discurso en una semana por unas manifestaciones de 4 millones de personas que salieron. Hemos visto los números masivos de personas que salieron aquí en todas las ciudades, pero en todo el mundo la gente ha visto que los ataques que se estaba cometiendo Israel contra la Turquía son un ataque más contra Gaza, contra Palestina. Lo que queremos trabajar de una manera muy clara, que no somos la historia, que muchas personas nos acercan para preguntar y tal, pero lo que nosotros hacemos tiene que ser una obligación ética y moral de cada persona. No tenemos ninguna importancia más, el enfoque de la historia sigue siendo Palestina. Es importante colaborar porque hoy no estamos ante una opcionalidad de actuar, no tenemos el lujo de pensar y plantear, bueno, no sé si quiero hacer alguna cosa o no quiero hacerla. Esta posibilidad ya no existe. Hoy tenemos la obligación de actuar, la obligación de organizarlos, la obligación de mantener todas las partes de actividades, que sean charlas, que sean actividades culturales, que presionen las medidas, artículos importantes que explican lo que está pasando, ¿no? Y no solamente en el contexto nuestro como palestinos. Palestina hoy representa un símbolo de resistencia, un símbolo de resiliencia. Y para nosotros esta lucha es eje central dentro de varias luchas que nos tenemos que organizar. Por eso nosotros la semana que viene vamos a Cuba. Y vamos a estar varios palestinos en esta misión a Cuba para decir que en el peor momento que estamos pasando en Palestina tenemos la capacidad de solidarizarnos con otras causas. Y nos hemos estado en Venezuela. También en Venezuela, en los pueblos indígenas de Colombia, nos hemos planteado que parte de la caravana que puede llevar también ayuda humanitaria a Sudán. Queremos no solamente hablar de la posibilidad de la solidaridad internacional, sino ponerla en práctica. Hacer ver que siendo activistas que estamos trabajando sobre el ejemplo más duro que hemos visto del imperialismo en Palestina durante los últimos 80 años, esto no tiene que obligarnos a acercar al resto de causas y poner en práctica un conjunto de luchas en frente a este nuevo orden forzado para el mundo. Y lo que necesitamos las personas, lo que has dicho, ¿no? Queremos llevar muchos médicos, entonces si hay médicos aquí, pues os invito a inscribir y participar. Yo dije que vamos a sacar un barco de hospital, un barco que lleva casi 1000 médicos, entonces necesitamos muchas personas que se apuntan. También queremos llevar un médico en cada barco de los 100 que van, porque si hay alguna necesidad y tal. Hacemos llamamiento a las organizaciones de ayuda humanitaria, a las organizaciones de derechos humanos, que hay 42 organizaciones de ayuda humanitaria han sido bloqueadas de Gaza. Entonces, este proceso internacional que está aplicando Israel y Estados Unidos impide. Entonces, ellos tienen que ir un poco más allá,
Antes siempre decían, nosotros no queremos participar en movilizaciones, en política, porque puede tener consecuencia en nuestra labor. Pues hoy ya no hay alternativa. Entonces invitamos a esas organizaciones a seguir el ritmo que ha hecho Open Arms y otras organizaciones que vamos a anunciar pronto que van a participar en la flotilla. Necesitamos capitanes. Es importante porque necesitamos aumentar el número de personas también con conocimiento mecánica para ayudar. Y claro, las campañas de subvenciones son importantes porque nosotros, para poder mantener esta movilización con coherencia, tiene que ser un movimiento de pueblos, para pueblos. Entonces nosotros rechazamos recibir subvenciones de gobiernos o partidos políticos y dependemos de las donaciones que vienen de personas, de organizaciones, de fundaciones, y es para importante mantener este proceso. Y lo más importante es mantener que nuestra movilización no es para la flotilla. Nuestra movilización es para Palestina. La flotilla es una herramienta más que estamos utilizando en esta movilización, pero forma parte de todas las movilizaciones y hacemos llamamiento que la gente sale al máximo, no solamente durante los momentos de la flotilla, pero también después. Lo que ha dicho Trump después de la intercepción, dijo que en una llamada telefónica a Netanyahu le dije que no puede estar enfrente al mundo. El mundo es vosotras, son las personas, no son los gobiernos. Entonces, cuando empiezan a pagar un coste alto de los crímenes del genocidio, cuando empezamos a hacer cambios. Tenemos que mantener que siempre tienen que pagar coste por cada crimen que cometen, en Palestina o en cualquier parte del mundo. Por eso nos tenemos que movilizar una vez, y dos, y tres, y mucha gente nos viene a decir, pero ¿estáis seguros que queréis volver a organizar, que no os da miedo que van a hacer alguna cosa más, os van a poder bloquear? Si nos inspira un pueblo que lleva 80 años luchando contra todas las formas de la limpieza étnica y sigue firme en su lucha, ¿cómo nos vamos a parar nosotros? Gracias. Iva, seguimos contigo. Estábamos hablando de recursos, de capital privado, de industria. Tú en el sector en el que trabajas, en la industria del cine, está bastante condicionada también por el capital privado y suponemos que posicionarse públicamente y políticamente lleva un coste, se sitúa en un lugar concreto. Entonces nos gustaría que nos contaras más tu experiencia personal, cómo ha sido posicionarte y si has tenido o has sentido alguna de estas consecuencias respecto al sector en el que trabajas, posicionándote a favor de la causa palestina. En este caso concreto es posicionarme a favor de la causa palestina, pero es priorizar la humanidad ante todo, estar en contra de las injusticias y por supuesto luchar por los derechos humanos que tanto nos ha costado obtener. Y además pienso que eso debería de ser un punto de unión, luchar por los derechos humanos y no de división. En mi caso en concreto, pues bueno, como actriz es verdad que claro que trabajo en producciones, que las producciones se sustentan con dinero público y privado y hay que ver, también hay que localizar, cada industria tiene un modus operandi diferente. En España la verdad que afortunadamente bueno, las empresas privadas, vengan de donde vengan, no, digamos que no hay un lobby tan constituido como pues, puede pasar en Estados Unidos. Todo el mundo sabe que todo Hollywood es prácticamente sionista, y lo digo así abiertamente porque lo es. Entonces, bueno, afortunadamente yo no trabajo ahí, pero bueno, veremos a ver compañeros que han trabajado ahí, que se han posicionado, a ver lo que les vendrá de trabajo, que dudo que sea mucho porque molesta bastante que nos posicionemos a favor de Palestina. Francia es otro lugar donde en la industria cinematográfica hay bastante también sionismo, y lo tengo que decir, y es una cosa que yo he vivido en primera persona. Un proyecto que tenía se me cayó bueno, pues a partir del 7 de octubre del 2023 me empecé a pronunciar más que nunca y
y en noviembre me dijeron que no iba a rodar ese proyecto. Entendí perfectamente por qué, pero no por ello me voy a callar. Es verdad que luego hay mucho miedo, ¿no? Hay mucha gente que no se atreve precisamente por miedo a quedarse sin trabajo, porque luego cada cual tiene su vida y sus circunstancias. Pero bueno, como he dicho, para mí no existe el miedo. También diré que afortunada en España, a ver, obviamente me puede afectar, porque no solo trabajo como actriz, evidentemente aprovecho la exposición que me ha dado el ser actriz también para hacer trabajo publicitario paralelamente, como hacemos casi todas las actrices y actores. Probablemente la mitad de las campañas que podría obtener se me han caído por posicionarme, eso lo sé, pero es que me da igual, es que no voy a dejar de hacerlo porque es un compromiso ético y moral que tengo conmigo misma y con la humanidad. Yo estoy criando a 2 hijos y quiero que sean personas comprometidas y que luchen por los derechos del que tienen enfrente, aunque a ellos les vaya bien y vivan bien. Creo que vivimos en comunidad y que es fundamental la hermandad entre todos. Somos una sociedad, nos necesitamos los unos a los otros y nos tenemos que cuidar los unos de los otros. Un poco más tengo que decir. Así es, así, además que la queda. Sí, claro. Bueno, incluso se le puede dar la vuelta y hay actores y actrices como ella, súper valientes, que están frente a las amenazas, ¿no? Y evidentemente a la represión que la hay, y sabemos que Susan Sarandon se queda sin representante, etcétera. Pues hay gente que ya está planteando y firmando un compromiso internacional, y lo ha firmado gente muy conocida internacionalmente, que es: no, es que yo no voy a trabajar contigo, no es que tú me vayas a echar a mí, es que yo te voy a echar a ti, porque estás contribuyendo y normalizando el genocidio, ¿no? Y creo que esta iniciativa es muy interesante. Un pequeño apunte. A lo mejor la IA sí, pero a lo mejor también reconozco que mis orígenes árabes me influyen bastante en este posicionamiento que tengo tan inquebrantable. Yo estudié filología árabe y entonces, bueno, es verdad que controlo bastante todo lo que es el juego geopolítico que hay en la zona, pero bueno, más allá de eso, realmente lo digo, es una cuestión de compromiso ético, moral y de lucha por los derechos humanos. En este caso es Palestina, pero hay mucho por lo que luchar en todas partes. Congo, Sudán, ahora Irán, en fin, todos sabemos que por desgracia hay un montón de conflictos por el mundo y hay que darles voz todo el rato y de repente caen en el olvido y eso es lo que no puede ocurrir. Entonces es una constancia que hay que mantener y que comprobado está que creo que si nos unimos nosotros podemos conseguir grandes cambios, aunque nos cueste muchísimo, por supuesto, pero el cambio lo tenemos que hacer nosotros. Vale, ¿qué expectativas tenemos con esta flotilla? Yo estoy a hablar como integrante del anterior, ¿vale? En la anterior os puede parecer muy ingenuo o muy... Íbamos preparados para lo peor, para la intersección, nos habíamos preparado, íbamos muy preparados para ello, pero hasta que no ocurrió teníamos la esperanza de que algún barco llegara. Es muy ingenuo, pero esa era la ilusión, por eso lo hicimos y por eso vamos esta vez. Hay varios escenarios, pues desde que no se pueda salir de un puerto, que eso también contesta a la pregunta de los puertos. Se está saliendo desde puertos seguros, no es tanto que tenga que ser desde Barcelona, sino desde puertos donde los gobiernos apoyen más o menos esa salida y sea un puerto seguro, porque ya ha pasado en otros puertos como Chipre, que se bombardearon los barcos antes de salir y no se pudo. Entonces lo que se busca es seguridad, no es por protagonismo, es por seguridad. Se contaba, ese era uno de los escenarios, el sabotaje en puerto. Otro de los escenarios que sigue estando es el que bombardeen alguno de los barcos y no se pueda llegar. Otro de los escenarios es la intercepción,
que probablemente es el más probable. Pues sí, pero es que hay otro escenario, que es el que tenemos. Y en ese confía cada una de las personas que se sube a un barco. Es por qué te subes, por qué vas, porque piensas que al final alguien lo va a conseguir. A lo mejor no es mi barco, pero es el de al lado. Y vale, no lo conseguimos, pero se movilizó muchas cosas. Ellos salieron a pescar. Estaba todo el ejército a por nosotros, pues ellos salieron 2 días a pescar. Pues ya hemos hecho algo. O sea, no es tanto quizá el llegar a conseguirlo, sino el poner eso sobre la mesa. Es decir, estamos haciendo lo que podemos. El día de mañana, tanto los que están en tierra como los que se quedaron apoyando, cuando enseñen a nuestros hijos o a nuestros nietos que algo ocurrió, todos, incluso todos los que estamos aquí hoy, podemos decir, nosotros intentamos hacer algo. A lo mejor no lo conseguimos, pero lo intentamos. Dimos una patada en el suelo, dimos un golpe en la mesa, lo hicimos. Y todos esos intentos yo creo que al final van a dar algún fruto. A lo mejor no tan inmediato como queremos, a lo mejor no, o a lo mejor sí, pero darán frutos. En cuanto a la salida, en principio la fecha que todos sabemos hasta ahora es esa. No sabemos si va a haber alguna variación o no, pero tanto para una cosa como para la otra, la fecha que tenemos de momento todos es el 12 de abril. Y saldrán desde Barcelona y algún otro puerto del Mediterráneo, ¿vale? No va a ser solo desde Barcelona. Muchas gracias, Alicia. La pregunta de Pedro Sánchez. Comienza. Sí. Bueno, a ver, lo que la Corte Internacional de Justicia pidió a los países en julio de 2024 fue suspender relaciones comerciales y de inversión que contribuyan a la situación en los territorios ocupados palestinos. Hay muchas relaciones comerciales que contribuyen a la situación en los territorios ocupados palestinos que continúan. La Comisión de Investigación asignada por Naciones Unidas en octubre de 2025, recientemente, pues concluyó que hay un genocidio en Gaza desde octubre de 2023 y recordó que cuando la Corte Internacional de Justicia en enero de 2024 advirtió de un riesgo plausible de genocidio, a partir de ese momento, si no antes, los países del mundo tenían la obligación de prevenir y sancionar con todas las medidas posibles, tal y como indica la Convención sobre el Genocidio. En realidad ya tenían obligación antes, ¿no? Pero a partir de ese momento, pues si había alguna duda, como dice la Comisión de Investigación asignada por Naciones Unidas, pues tenían esa obligación. Y no se hizo. Durante todo 2024 se nos decía que no estábamos ante un genocidio y no se podía usar la palabra genocidio. Quienes empleaban la palabra genocidio, como la propia relatora de Naciones Unidas para Palestina, pues eran señalados, ¿no? Ahora hay mucha gente que emplea la palabra genocidio porque se nos ha dado permiso desde arriba, pero no siempre era así, ¿no? Entonces, durante todo 2024 siguió habiendo pues, relaciones normalizadas con Israel, armamentísticas también. De hecho, se firmaron muchos contratos de adjudicación de material militar a empresas armamentísticas israelíes durante todo ese año, incluso posteriormente. Ahora, actualmente, desde el embargo parcial aprobado en septiembre, que no es un embargo completo porque sí que permite que siga habiendo relaciones armamentísticas trianguladas o a través de filiales israelíes, pero evidentemente es más que lo que han hecho muchos países europeos y por eso se habla tanto de España, ¿no? Lo que pasa que no es lo suficiente. Pues 3 meses después, justo 3 meses después de esa aprobación, el 23 de diciembre se publicó en el BOE, en vísperas de Nochebuena, la primera excepción, porque entre otras cosas este embargo parcial también permite excepciones. Entonces, entre esta excepción supone que se ha dado el ok a unas relaciones armamentísticas de adquisición de material militar armamentísticas israelíes a través de Airbus. Que en realidad es lo que venía pasando antes, es decir, cuando desde la prensa publicábamos que había relaciones armamentísticas o nuevos contratos, siempre decían que era una excepción, pero que había todo el rato, ¿no? Entonces, bueno, hay que ver los nuevos datos que vayan a llegar de algunas relaciones armamentísticas que todavía no han llegado, pero bueno, esto es un poco lo que puedo subrayar. Entonces, en comparación con esta oscuridad europea cómplice, como señala el informe de la relatora de Naciones Unidas para Palestina, con Israel,
porque que no ha hecho nada de lo que tenía que hacer la Unión Europea. Es decir, somos el mayor socio comercial de Israel en el mundo, la Unión Europea. Se mantiene el acuerdo de asociación preferencial que no se ha suspendido y pues en medio de todo esto, pues evidentemente estos pasos que ha dado España son significativos, pero no son todos los pasos que deberían de dar y yo entiendo que hay cosas que molesten a mí. A veces me han llamado y me han dicho, hombre, es que eso, hazlo y yo lo publico, yo lo que no puedo hacer es mentir o censurar. Si yo lo único que quiero, estoy deseando poder poner esos titulares que queréis que pongamos, ¿no? O que hay sectores que esperan que pongamos, o que haya otros titulares que no pongamos, pero mi trabajo es contar los hechos, pues dámelos y yo lo contaré, ¿no? Entonces yo entiendo que en un momento tan oscuro y tan duro, pues incluso a veces inquieta y molesta subrayar estas cuestiones, pero creo que precisamente en medio de un genocidio, en medio de ese régimen de guerra que hemos señalado, no podemos ser complacientes. Y tenemos que defender el derecho internacional, defenderlo es esto también, ¿no? Recordar todo lo que hay que hacer, recordar que sin presión social real y sin presión política real, pues seguirá ocurriendo, como ha ocurrido durante las décadas pasadas. Si es que estamos aquí porque esto ya ocurría antes. Llevamos escuchando hablar del Estado palestino, pero es que sale gratis. Es decir, ¿qué es el Estado palestino hoy? Porque mientras hablamos de la defensa del Estado palestino, Israel sigue anexionándose ilegalmente territorio. ¿Qué se va a hacer desde la Unión Europea para impedir eso? Cuando seguimos viendo cómo están normalizadas esas relaciones preferenciales con Israel y con el Estados Unidos de Trump, que es el mayor facilitador, pero no el único, del genocidio, porque también ha habido Estados europeos que lo han facilitado. Ahora, y con esto termino, con respecto a Irán, a posteriori se ha anunciado la suspensión del uso de las bases de Rota y Morón, específicamente para cuestiones ofensivas. Lo que pasa es que durante estas semanas de atrás y meses de atrás, Rota y Morón se han usado para todo. Entonces, y han ido pasando pues, tropas, material, fragatas, cazas, ¿no? Es que estamos en un momento en el que tenemos que demandar a los gobiernos europeos muchas explicaciones y decidir, y esta Europa tiene que decidir dónde se posiciona, ¿no? Porque no se puede estar en el eje de Washington en un momento de estas características y decir, bueno, pues ya está, seguimos así, nos tapamos los ojos eternamente, ¿hasta cuándo? Por eso son tan importantes estos actos y las movilizaciones sociales y el trabajo que está haciendo muchísima gente desde las Cortes de la Haya, desde las relatorías de Naciones Unidas y toda la cadena solidaria internacional que hay, que es espectacular, defendiendo los derechos humanos y el derecho internacional porque no caen del cielo, hay que conquistarlos y conquistarlos es pues, no ser complaciente y saber que en momentos como este hay que pedir, cumplir y presionar. Muchas gracias.